En el siguiente video detallaremos los mecanismos que se desarrollan en la hemostasia. Comenzaremos con la hemostasia primaria. En la hemostasia primaria se produce la formación del trombo blanco o trombo plaquetario, cuya finalidad es la de sellar o tapar la región de la pared del vaso sanguíneo que fue dañada. Entonces, acá podemos observar un vaso sanguíneo, podemos observar su endotelio, es decir, las células que constituyen su pared. Estas son células endoteliales. Por debajo del endotelio observamos el subendotelio, que se constituye por fibras de colágeno, por el factor de von Willebrand, entre otras sustancias, las cuales son sintetizadas por estas células endoteliales. Entonces, cuando se daña la pared del vaso sanguíneo, se exponen sustancias del subendotelio, como por ejemplo el colágeno y el factor de von Willebrand, que está representado con este círculo verde. Una vez que se exponen estas sustancias, las plaquetas que circulan en la sangre dentro del vaso sanguíneo, que constituyen la parte celular de la sangre y circulan en esta forma lenticular, van a reconocer esas sustancias del subendotelio y se van a unir a ellas a través de glucoproteínas presentes en su membrana. Entonces, la plaqueta se va a unir al colágeno a través de la glucoproteína 1A, 2A, 1B, 2A y de la glucoproteína 9. Y al factor de von Willebrand se van a unir a través de la glucoproteína 1B95. Este proceso se denomina adhesión plaquetaria y conlleva a que dentro de la plaqueta se produzcan una serie de reacciones que desencadenan un cambio metabólico y un cambio de forma. Entonces, ese cambio metabólico dentro de la plaqueta va a conducir a un cambio de forma, porque una vez que la plaqueta se adhirió a esas sustancias del subendotelio, se produce un aumento del calcio intracelular, lo que permite que las proteínas contráctiles que presenta la plaqueta en su citoplasma se movilicen, y eso conlleva a este cambio de forma. Esta plaqueta entonces ahora tiene una forma que se denomina lamelipodia, y también el cambio metabólico se desarrolla por la síntesis de una nueva sustancia que es el tromboxano A2, el cual se libera y permite que otras plaquetas acudan al sitio donde se produjo el daño en el vaso, de manera que amplifica la respuesta. Este proceso entonces se denomina activación plaquetaria. En la activación plaquetaria también tiene lugar la exposición de los sitios activos de esta glucoproteína, que está representada en color morado dentro de la plaqueta. Esta glucoproteína es la glucoproteína 2B3A, que tiene sus sitios activos hacia adentro, digamos, y en la activación plaquetaria esta proteína sufre un proceso de flip-flop, se voltea, de manera que su sitio activo de unión al fibrinógeno queda expuesto. El fibrinógeno es una proteína que circula en el plasma sanguíneo, que acá está representado con esta forma de arroz en color azul. Ese es el fibrinógeno. Entonces, como en la activación tiene lugar la liberación del tromboxano A2, que permite que otras plaquetas acudan al sitio y se activen también. Entonces, acá tenemos otras plaquetas que también tienen sus sitios activos de unión al fibrinógeno expuestos ya, de manera que van a reconocer el fibrinógeno y se van a unir a él. Finalmente se produce la agregación plaquetaria, que ocurre porque esas plaquetas que expusieron los sitios activos de la glucoproteína 2B3A se unieron al fibrinógeno, que ahora se unieron y formaron este complejo que permite que las plaquetas se unan entre sí y formen finalmente el tapón plaquetario trombo blanco, que va a impedir la salida de sangre a través de esta zona dañada del vaso. Entonces, todos estos mecanismos, la adhesión plaquetaria, la activación y finalmente la agregación plaquetaria, que va a permitir la formación del trombo blanco, son todos los mecanismos que constituyen lo que se conoce como hemostasia primaria. A continuación, hemostasia secundaria.
Los factores de la coagulación circulan en la sangre en forma de enzimas inactivas. Si se produce una lesión en el vaso sanguíneo, podemos explicar las reacciones por dos vías. En la vía intrínseca, la activación de factores se da por la exposición del colágeno subendotelial. Este es el factor 10, que pasa a factor 10 activado. Activa al factor 11, pasa a factor 11 activado. Activa al factor 9, que pasa a 9 activado, que junto con el factor 8 forma el complejo tenaza, actúa sobre el factor 10. El factor 10 activado con el cofactor 5 y calcio forman el complejo protrombinasa para activar a la protrombina, que pasa a trombina, o factor 2 activado. Finalmente, la fibrina soluble formada pasa a fibrina insoluble por acción del factor 13A activado. La otra vía es la vía extrínseca, que se da cuando el subendotelio expone al factor tisular. Este factor tisular va a actuar sobre el factor 7, entonces se va a formar el complejo factor tisular factor 7 activado, que actúa sobre el factor 10. El factor 10 activado con el factor 5 y el calcio forman un complejo, el complejo protrombinasa, para activar la protrombina a trombina. Esta trombina formada va a permitir la formación de fibrina soluble, que por acción del factor 13 activado va a dar fibrina insoluble. Modelo de la coagulación basado en superficies celulares. Una vez que se rompe el vaso, se va a exponer el factor tisular. Este factor tisular, junto con el factor 7, va a activar al factor 10, que va a pasar a 10 activado. Este factor 10 activado, junto con el cofactor 5, va a activar a la trombina. Esta trombina, a su vez, activa una serie de factores. Se van a separar el factor 8 del factor de von Willebrand, va a activar al factor 11, a activar plaquetas, va a activar al factor 13, al factor 12 y al TAF. Pero este mecanismo se va a ver disminuido, ya que el factor 10 activado junto con el 5 van a producir la activación del TFPI. Este TFPI es el inhibidor de la vía del factor tisular, por lo que va a inhibir esta vía. Pero antes de inhibir esta vía, el factor tisular va a activar al factor 9, que va a pasar a 9 activado, que junto con el factor 8 va a formar el complejo tenaza, y estos a su vez van a producir la activación del factor 10, que va a pasar a 10 activado. También va a entrar en juego el factor 11 activado, también proveniente de la trombina activada, que lo que va a hacer es activar más cantidades del factor 9, que va a pasar a 9 activado, que junto con el factor 8 van a activar más cantidades del factor 10, que va a pasar a 10 activado. Este factor 10 activado junto con el 5 va a ser el complejo protrombinasa, va a pasar la trombina a la protrombina a trombina, es decir, va a pasar el factor 2 a 2 activado. Este factor 2 activado junto con el fibrinógeno va a pasar a la fibrina soluble, a la fibrina insoluble, gracias al factor 3 activado, también proveniente de la trombina activada. Finalmente, mediante el proceso de la fibrinólisis, se va a degradar ese coágulo de fibrina formado a productos de degradación. El factor 12 activado permite que el TPA de simple cadena pase a su forma de doble cadena. El activador tisular del plasminógeno activado es el de doble cadena. Es el que va a activar al plasminógeno para que pase a plasmina. La plasmina es entonces la encargada de remover
ese coágulo de fibrina que se formó para subsanar el daño en el endotelio. El TAFI es un inhibidor de la fibrinólisis, elimina los residuos de lisina que posee la fibrina para que la plasmina no pueda reconocerla. El PAI 1 y 2 también inhiben la fibrinólisis porque no permiten que TPA pase plasminógeno a plasmina. Modelo proteína C, proteína S. Una vez que se pone en marcha el proceso de la coagulación, este proceso se autolimita a la zona de la lesión. La misma trombina procoagulante es el principal estimulante de que se active el sistema de proteína C. Al principio parece un sinsentido, pero recordemos que el sistema de coagulación es de retroalimentación positiva. Cuando se activa, no hay nada que lo frene, es más, se amplifica solito, pero el cuerpo es sabio y al mismo tiempo activa un sistema contrarregulador, el de la proteína C. ¿De qué manera? Bueno, la trombina, cuando toma contacto con el endotelio sano, cambia totalmente su propiedad trombótica a antitrombótica. La trombina, que toma contacto con el endotelio sano, se une a la trombomodulina, que es una proteína, un ligando que está todo el tiempo expresada en las células endoteliales. Esta unión trombomodulina-trombina provoca la activación del receptor para proteína C, que junto con su cofactor, la proteína S, van a inhibir a los cofactores 5 y 8, los cuales ya explicó mi compañera la importancia que tienen en la coagulación propiamente dicha. Cabe mencionar que tanto proteína C como proteína S son vitamina K dependientes